La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Papá. Lo siento papá. Por Vendetta 543. Ver a Jaune nuevamente trajo muchas preguntas a la mente de Weiss. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cayó tras ellos? ¿Por qué era tan mayor aunque llegó el último? ¿Estaba todavía soltero? Todas las preguntas que ella quería, necesitaba, que fueran respondidas. Especialmente ese último. Capítulo 1. Cuando te volviste tan. La comprensión de la cordura de Weiss había estado sufriendo golpes desde que llegaron al Ever After. A pesar de todo lo que había visto y experimentado en los últimos años, todavía era una criatura lógica. Dioses, magia, reinas inmortales de los Grimm, eran fantásticos, claro, pero también tenían algún tipo de lógica interna, por tenue que fuera, de la que ella podía extraer algún tipo de sentido. Él para siempre fue diferente. ¿Cómo era posible que no pudieran simplemente caminar hasta un árbol? ¿Cómo se convirtió un rey en príncipe? ¿Por qué pasaron tanto tiempo con el tamaño de las figuras de acción? Ella era lo suficientemente baja, gracias. No necesitaba más recordatorios de lo small que era. Finalmente pensó que estaban haciendo algún progreso cuando fueron a ese extraño mercado. Incluso con el ataque de esa criatura charlatana, lograron recuperar su altura normal, aunque lamentablemente la situación le impidió dar un par de mordiscos adicionales, e incluso fueron salvados por otro habitante particularmente útil de esta tierra locada, el Caballero Oxidado. Por primera vez desde que se reunió con el resto de su equipo, se sintió realmente bien. Fue una de las personas más importantes para ayudar a Alix en su regreso a casa y, a diferencia del Príncipe Rojo, este causó una buena primera impresión al salvarles la vida de esa criatura charlatana y ayudarlos a ponerse a salvo. Seguramente era una señal de que las cosas les iban mejor. Blake también se había emocionado. Había estado en un perpetuo estado de asombro infantil desde que llegaron aquí, algo que Weiss no podía entender. Sus ojos brillaban y prácticamente sonreía de oreja a oreja cuando el Caballero Oxidado pasó junto a ellos para acariciar a su extraña montura. Weiss casi puso los ojos en blanco. A pesar de todas las afirmaciones de Blake acerca de que la vida real no es como los cuentos de hadas, ella estaba mostrando un júbilo fanático ante su salvador. Lo hiciste bien, Juniper. Algo en esas palabras despertó algo en ella. Su salvador se quitó el casco, dejando al descubierto su cabello rubio con mechones grises, y se giró para mirarlos, equipo Rubí. Finalmente lo lograron. Ella lo reconoció de inmediato. Amarillo. A pesar del cansancio en sus ojos, las patas de gallo y la barba extremadamente atractiva, recordaba a su amiga de Beacon claramente como el día. Un torrente de emociones y preguntas la invadió al verlo. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cayó tras ellos? ¿Por qué era tan mayor aunque llegó el último? ¿Estaba todavía soltero? Todas las preguntas que ella quería, necesitaba, que fueran respondidas. Estaba hablando con ellos otra vez, pero todo le entró por un oído y les salió por el otro. En lo único que podía concentrarse era en su voz. Oh dioses, su voz. Se sentía como terciopelo si fuera un sonido. Se estremeció ante esa voz profunda y tranquilizadora y se preguntó cómo sería decir su nombre. Podría haberse desmayado de euforia si así fuera. Y esa barba. Oh, se imaginó cómo habría sido pasar sus manos, sentirlo contra su cara mientras se besaban. Su preferencia anterior por los chicos bonitos se había desvanecido hacía mucho tiempo después de Neptuno y se sintió más atraída por caballeros mayores y más refinados como su abuelo fallecido hace mucho tiempo. Aún estaba, cumpliendo todos los requisitos, por así decirlo. No, ella no tenía ningún problema con el abuelo. Jaune terminó de hablar y los llevó a su casa. El equipo estaba anormalmente silencioso a pesar de las extrañas circunstancias, lo que le dio la oportunidad de observar a Jaune una vez más. Parecía más alto ahora, aunque no sabía si se trataba de un cambio físico real o simplemente de la forma en que se comportaba. Su armadura estaba oxidada y la espada rota, y aún así los llevaba con tanta confianza y gracia que bien podría haber estado brillando. Estaba segura de que él se habría visto aún mejor sin él. Un pequeño rastro de baba pasó por el costado de su labio y ella se apresuró a limpiarlo.
No importaba lo loco que fuera todo, o el hecho de que no se hubiera bañado en más de un día, ella seguía siendo Weiss Schnee. La gracia y la clase estaban en su sangre y no iba a driblar sin pensar como una colegiala enamorada. Estaban aquí. El caballero oxidado, Jaune, se giró y los miró con una pequeña sonrisa. Pensándolo bien, realmente estuvo tan mal para ser honesto. Todos habían cambiado desde Beacon y ella ya no era la heredera snob que alguna vez fue. La casa estaba dentro de un tocón de árbol particularmente grande. No se molestó en señalar lo extraño o ilógico que era y simplemente se sentó en uno de los asientos de madera finamente tallada. Jaune se fue a prepararles un poco de té, dejando a los cuatro solos para finalmente recuperar el aliento. No sabía que Jaune se había caído, dijo Ruby finalmente. Ninguno de nosotros lo hizo. Jan forzó una sonrisa en su rostro, pero hombre, Vomit Boy realmente creció, ¿eh? Debería empezar a llamarlo Vomit Man. Hombre, por cierto, aunque Weiss no expresó su acuerdo. Estaba demasiado concentrada en el B del equipo Ruby, quien parecía francamente catatónico mientras miraba al suelo. Escribí fanficción sobre él, susurró, completamente horrorizada. Escribí fanficción sobre mí y el caballero oxidado. Y él era Jaune. Una parte de ella quería hablar en defensa de su caballero, pero se mantuvo callada. No, ella no se abriría a las burlas de Jan, no ahora. Además, era culpa de Blake por escribir sus fantasías de esa manera. Weiss siempre tuvo clase incluso desde muy joven y mantuvo sus fantasías seguras y en secreto dentro de su mente. Nadie sabría jamás que había soñado que su caballero de brillante armadura la alejaba de su malvado padre. Nadie. Jaune regresó poco después e hizo planes para ayudarlos a llegar al árbol. La cara de Blake estaba roja como una remolacha y ella se negó a mirarlo, aunque nadie le prestó atención excepto Weiss, cuyos ojos se entrecerraron hacia su compañera de equipo y amiga. ¿Fue solo vergüenza o algo más lo que encendió su pálida piel? No podía arriesgarse a arruinarlo. Jaune era de ella, maldita sea. Y no era como si Blake alguna vez tuviera una oportunidad. Ella era por quien se había sentido atraído en Beacon, y aunque su relación se había enfriado después del baile, estaba segura de que él nunca había dejado de suspirar por su ángel de nieve. Y ahora ella estaba aquí, mayor y más madura mientras él, bueno, los resultados de su tiempo en Ever After hablaban por sí solos, ¿no? Y seguramente debe haberse sentido solo. 10, tal vez incluso 20 años sin otros humanos alrededor. Era triste pensar en ello, pero ahora estaban aquí. Ella estaba aquí ahora. Ya no tenía por qué sentirse solo. Ese fue el pensamiento que pasó por su mente cuando despertó horas más tarde. El resto del equipo estaba dormido, agotado por todas las pruebas y tribulaciones que habían experimentado, pero ella estaba completamente despierta. Jaune les había pedido que compartieran su habitación mientras él permanecía afuera, ignorando todas sus protestas de no querer molestarlo. Siempre fue muy amable y el tiempo que pasó allí no había destruido su empatía. Weiss se quitó la parte azul de su atuendo y salió de puntillas de la habitación. Él todavía estaba despierto, había prometido vigilar a pesar de la seguridad de su casa, lo que le dio la oportunidad de hablar con él a solas. Se sentó a la mesa con otro de los extraños brebajes naturales de este lugar. Al parecer permitía que la gente siguiera adelante sin descanso. Weiss preguntó suavemente cuando ella lo vio, ¿qué pasa? ¿No pudiste dormir? Tengo muchas cosas en la cabeza. Principalmente sobre él y lo que podía hacer con él ahora que los demás no estaban allí. La mujer de cabello pálido se sentó a su lado en el banco y sonrió internamente cuando él no dijo nada sobre lo cerca que estaban. Incluso cuando llegaron a Atlas, Jaune siempre fue muy tímido con respecto al contacto físico y el afecto, y ahora estaba muy tranquilo. No me sorprende. Él se rió por lo bajo. Quería escucharlo de nuevo. Sentí lo mismo cuando llegué aquí. En efecto. Se mordió el labio inferior y se removió en su asiento. Ninguno de ellos tuvo tiempo para el romance después de la caída de Beacon, pero a ella le gustaba pensar que no era tan incompetente al respecto. Todo lo que tenía que hacer era tener confianza. Tal vez este no sea el mejor momento, pero ¿te gustaría dar un paseo afuera? Solo nosotros dos. Ella lo miró con una sonrisa, entrelazando su mano derecha con la izquierda.
Sus ojos se abrieron ligeramente ante la descarada invitación y ella casi sonrió. Él diría que sí, ella simplemente lo sabía. No importaba cuántos años pasarán, ella siempre sería su ángel de nieve, y ahora se estaba ofreciendo a él. Habría sido un tonto si no. No, no lo creo. Él apartó su mano suavemente y ella sintió que algo dentro de ella se quebraba. Han pasado demasiadas cosas, ha pasado demasiado tiempo y griega. Bueno, eres demasiado joven para mí. Lo siento. Muy joven. Pensó que ella era demasiado joven para él. Se limitó a mirar la mesa en silencio, sin saber si quería reír o llorar. Esto era una broma, simplemente otra forma en la que el destino había decidido que necesitaba que la patearan mientras estaba en el suelo. Finalmente había encontrado al hombre de sus sueños, su caballero con armadura oxidada, y era Jaune. Jaune, el que había estado enamorado de ella desde su primer día en Beacon. Y ahora dijo que ella era demasiado joven. Ella quería retroceder en el tiempo. No para detener la caída de Beacon o matar a Cinder antes de que pudiera llevar a cabo sus planes, sino para bofetear a su yo más joven por ser tan tonta que no podía pasar por alto las primeras impresiones. Jaune se iba a convertir en un zorro barbudo y había sido lo suficientemente tonta como para rechazarlo. Aún todo quedó borroso después de eso. Apenas recordaba las aventuras que tuvieron en los días siguientes o incluso cómo regresaron a Remnant. Todo lo que sabía era que Ruby de alguna manera había recuperado su esperanza y que Remnant de alguna manera no había caído todavía a pesar de que Salem ahora tenía 2 de las 4 reliquias. No importó. Todo en lo que podía pensar era en el rechazo de Jaune y en cómo bien podría haberle escupido en la cara. Ver a su hermana y a su hermano nuevamente le había traído al menos algo de paz, aunque su madre no estaba por ningún lado. Weiss caminó aturdida por el campamento, tratando de encontrar al último miembro de su familia. Tal vez una reunión completa le levantaría el ánimo. Una risita familiar pero extraña la sacó de su ensoñación. Era su madre, pero la última vez que la había oído sonar tan feliz fue hace más de una década. Weiss caminó silenciosamente hacia la fuente del sonido y casi gritó ante lo que vio. Estaba su mamá, y Jaune. La todavía anciana líder del equipo JNPR sonreía y besaba la mano de su madre como un caballero. Su madre, en lugar de sorprenderse o desanimarse, se rió una vez más y se sonrojó ante la atención. Bueno, supongo que Weiss merece un nuevo papá, dijo mamá en voz baja. Weiss se desmayó, con la boca echando espuma y el cuerpo temblando tan pronto como escuchó las palabras. Lo último que pensó antes de perder la conciencia fue que la vida simplemente no era justa. Capítulo 2. Maduro. La vida no iba bien para Weiss Schnee. Muy bien, tal vez eso fue injusto. Escaparon del para siempre, derrotaron a Salem, se aseguraron de que Cinderval quedara lisiada y lentamente esperara la muerte en una prisión de Bakuan, e incluso logró convencer a la gente de que la trenza, de hecho, era un buen peinado e igual de bueno como su vieja cola de caballo. Además de eso, incluso había logrado reconciliarse con su familia y tanto ella como Whitley habían prometido reconstruir la Kosude como iguales. Según todos los indicios, las cosas estaban mejorando. Hubo solo un problema. ¿Cómo estuvo la cacería de hoy, cariño? Le preguntó su madre al hombre sentado a su lado en la mesa del comedor. Muy bien, querida. Jaune Ark, técnicamente ahora Jaune Ark Schnee, respondió con una cálida sonrisa. Ese fue el problema. A pesar de los mejores esfuerzos de Weiss, y no fueron despreciables, su madre y Jaune se llevaron bien y de hecho se casaron después de la guerra contra Salem. Es cierto que había estropeado su disfrute en la fiesta de la victoria. No era como si tuviera algo en contra de Jaune. Era un hombre valiente, decidido y amable que había superado con creces la elevada reputación de sus antepasados. Estaba casi irreconocible por el fraude que dependía de su equipo para llevarlo cuando había regresado a Beacon. Sí, Jaune era realmente un buen hombre. Pero eso no significaba que ella quisiera que él fuera su padrastro. Había expresado sus protestas ante este nuevo status quo de manera muy expresiva y, sin embargo, de alguna manera ella era la única. El resto de su equipo, junto con Ren, Nora y Oscar, no encontraron problemas en que Jaune se casara con su madre a pesar de que lo conocían como su compañero de la misma edad menos de un año antes.
Lo peor es que la miraron como si ella estuviera siendo irrazonable o, como insinuó Jan, como si estuviera frustrada por haber fallado su tiro u otras tonterías similares. Absurdo. ¿Y que si ella hubiera intentado dar un paseo con él en su primera noche juntos? No significó nada. Claramente se había sentido aliviada de verlo nuevamente después de lo sucedido en Atlas y quería pasar algún tiempo con un querido amigo. Eso fue todo lo que fue. Oh, pero sus amigos no fueron la peor parte. ¿Cómo van las cosas en Gaia, Winter?, preguntó Jaune. Toda la familia estaba cenando junta en una de sus fincas en Vale, una reunión quincenal que respetaban estrictamente. A pesar de la caída de Atlas, la Kosude todavía tenía propiedades y recursos en todo Remnant. Si bien no eran tan acomodados como antes, ninguno de ellos encontró ningún problema con eso. Lento pero estable. Winter suspiró, aunque sonrió de todos modos. Gaia era el nuevo reino floreciente formado por todos los supervivientes que habían evacuado. Winter, Robin y algunos otros habían formado un consejo provisional y encabezaban los esfuerzos de reconstrucción. Esta vez no habría ningún acantilado entre Atlas y Mantle. Todos estarían muertos mucho antes de que pudiera recuperar la gloria que alguna vez tuvo, pero al menos fue un comienzo. ¿Qué pasó con ese problema con Tornmane? Abordado. Honestamente, pensar que la gente todavía intentaría tomar el poder incluso en tiempos como este. Suspiró una vez más. Tendrá un juicio la próxima semana. Buen trabajo. Gracias papá. Weiss casi se ahoga con el pollo ante eso. No era la primera vez que Winter lo llamaba así, pero nunca dejó de sorprenderla. Este fue el segundo problema. Que sus amigos aprobaran esta extraña relación ya era bastante malo, pero Winter y Whitley habían sido inquietantemente rápidos en aceptar a Jaune como su nueva figura paterna. Winter solo tardó 2 semanas en comenzar a llamarlo por ese nombre. Weiss se estremeció. Ella conocía a Jaune. Quizás no tan bien como los demás, pero ella lo conoció cuando era más joven que ella. ¿Cómo podría llamarlo así tan fácilmente sin ningún indicio de vacilación o vergüenza? Weiss y yo también hemos estado haciendo un buen trabajo, papá, dijo Whitley, ya tratando de llamar la atención de Jaune. Años de vivir bajo Jax le habían inculcado el deseo de una figura paterna que lo aprobara y Jaune no fue tacaño al mostrar su aprobación y afecto. Incluso había jugado a la pelota con él, y todavía recordaba a su hermano pequeño, llorando de alegría por algo tan simple. Sí, lo vi. La primera mina nueva de Kosude con todos los estándares de seguridad y mayor salario. Buen trabajo. Estoy orgulloso de ustedes dos. Whitley floreció ante los elogios mientras Weiss tuvo que resistir la tentación de romper su tenedor por la mitad. ¿Cómo podía decir eso con una cara tan seria? Había estado enamorado de ella en Beacon, y aunque había pasado 20 años en Ever After, eso no podría haber sido suficiente para hacerle ignorar sus sentimientos. Había un dicho sobre nunca olvidar tu primer amor. No importa el hecho de que apenas recordaba Neptuno. Eso fue un enamoramiento de colegiala, nada más. Sus sentimientos por ella seguramente eran más profundos que eso. Fue por eso que encontró la vista frente a ella, Whitley y Winter hablando de su día mientras su madre los miraba felizmente, tan repugnante. Seguramente él todavía sentía algo por ella y ella no podía soportar que se uniera a su familia con falsos pretextos. Y aunque hacía tiempo que había aceptado que su oferta de caminar se debía a un alivio y no a sentimientos más profundos, tampoco sería reacia a que él se uniera a la familia en circunstancias más honestas. Como criticarla directamente contra la mesa del comedor. Weiss negó con la cabeza y apuñaló la pechuga de pollo con su cuchillo con demasiada fuerza. Malditos Jan y Blake. Si bien estaba realmente feliz por ambos, los dos habían sido insoportables desde que estuvieron juntos. Eran el tipo de pareja que no dejaría de coquetear o mostrar su afecto públicamente sin importar la situación. Y no, esa no era su amargura, Jan. Solo empeoró cuando, en lo que ella asumió que era su idea de una broma, Blake comenzó a enviarle novelas románticas. Novelas sobre hombres mayores rudos, que seducen a mujeres más jóvenes. Las historias iban desde princesas y caballeros hasta sacerdotisas y señores, pero el tema era el mismo.
Weiss lo había calificado de basura, pero aún así leyó todos y cada uno de los que le enviaron. Solo porque era una buena amiga y se negaba a ser grosera, por supuesto. Nunca le diría a nadie que había leído el de una mujer joven en la cúspide de la edad adulta que deseaba a su nuevo padrastro. La trama era atractiva y los personajes estaban bien escritos, así que, por supuesto, lo había leído, una docena de veces más o menos. Luego ordenó que la secuela en modo incógnito fuera enviada a la casa a una hora en la que todos los demás se hubieran ido. Todo por la trama. Weiss miró a su madre. La matriarca Eschne tenía mejor aspecto que en más de una década. Había dejado de beber y ahora se reía más abiertamente, mirando a Jaune con amor en sus ojos. Jaune había estado presente en cada paso de la abstinencia y, gracias a Aura y a la medicación, había mejorado mucho en solo 2 meses. Todavía tenía algún temblor o síntoma ocasional, pero estaba estable. Por eso le parecía tan triste que fuera una relación construida sobre una mentira. Si bien no dudaba de que Jaune se preocupaba por su madre, no era nada comparado con la pasión desenfrenada que sin duda todavía sentía por ella. Él había dicho que ella era demasiado joven después de su invitación. Ahora se dio cuenta de que eso no era una indicación de que él la encontrara demasiado inmadura, sino más bien de que se sentía culpable. Él era un caballero y pensó que un hombre que le doblaba la edad no encajaría bien con ella, por lo que reprimió sus propios sentimientos en lugar de arriesgarse a lastimarla. Fue dulce, aunque equivocado. A ella no le importaba en lo más mínimo la diferencia de edad. Jaune, dijo, llamando su atención. Ella se negó a llamarlo de cualquier manera que implicara que lo veía como una figura paternal y él lo aceptó. Claramente otra señal. Si no tuviera ese tipo de sentimientos por ella, lo habría presionado. Estoy pensando en entrenar un poco dentro de un tiempo. ¿Te gustaría unirte a mí? Ella le sonrió dulcemente. A él siempre le gustaba cuando ella sonreía. Por supuesto. Podría haberme unido a ti, hermana, dijo Winter. Oh, por favor, debes estar cansado después de tu trabajo en Gaia. Podemos hacerlo la próxima vez, descartó Weiss fácilmente. Pues su trabajo en Gaia y su nueva relación con Robin Hill. Entre Blake, Jan, su propia hermana y Ruby de alguna manera terminando con Coco Adele, de todas las personas, Weiss se preguntó si alguna de sus amigas le gustaban los hombres, además, quería probar mis habilidades contra Jaune y descubrirlo. ¿Cuánto ha mejorado? Tiene sentido. Jaune se rió entre dientes, un sonido que la hizo sentir débiles en las rodillas. Además de sus rasgos toscos, su voz era definitivamente lo que ella más apreciaba. No podía esperar a que le susurrara cosas dulces al oído. Horas más tarde y los dos estaban en el gimnasio. Weiss se había puesto algo más apropiado. Zapatillas de deporte, mallas gris oscuro y una blusa a juego adornada con su escudo que dejaba sus hombros y abdomen expuestos. Si bien no era nada comparada con Winter, Jan, Blake o incluso Ruby en el departamento de cofres, también tenía otras características. Piernas largas y bien formadas y músculos ágiles que su atuendo enfatizaba con buen gusto. Hola, Weiss. Perdón por hacerte esperar. Ella se dio la vuelta y casi se desmaya al verlo. Una vez terminada la guerra, había dejado de usar su armadura fuera de las cacerías, deshaciendo metafóricamente sus cargas, por así decirlo, pero aún mantenía el hábito de usar toda la ropa que le cubría y enmascaraba su físico. No era así ahora. La camisa negra que llevaba prácticamente se pegaba a su pecho y sus pantalones deportivos, aunque desafortunadamente eran holgados, no podían enmascarar por completo el físico que había cultivado protegiendo a los habitantes del Ever After. Weiss se secó sutilmente el ligero sudor en el costado de su labio, no era baba, y lo miró de arriba a abajo una vez más. Realmente se había llenado muy bien. ¿Qué podría hacer con esos brazos? ¿Dónde está tu arma? Preguntó. En realidad esperaba un combate de sparring sin armas. No he estado al día con ese tipo de entrenamiento desde que dejamos Beacon. Esa fue la única razón. Ciertamente no tenía nada que ver con cómo les permitiría tocarse entre sí, sus cuerpos se rechinaban mientras sudaban. Todo esto fue práctico. Bueno, suena bien. Pelear con Jaune se sintió estimulante. Si bien su técnica sin armas no era profesional como la de Jan Winter, la compensaba con creces en fuerza y velocidad.
Cada golpe fue medido y poderoso, aplastando fácilmente cualquier guardia que reuniera. Sin embargo, es cierto que también estaba centrada en otras cosas. Como sus músculos se tensaban con cada movimiento y cuán calientes y duros estaban sus brazos contra su palma. Ganó el partido, para sorpresa de ninguno de los dos. Weiss yacía jadeando contra el suelo, con el pecho elevándose y sintiendo como el sudor corría por su cuerpo en riachuelos. Su piel brillaba por el intenso entrenamiento y estaba segura de que él la estaba mirando con lujuria en sus ojos, apenas logrando contenerse para tomarla en ese mismo momento contra las colchonetas para que pudieran follar como bestias. Weiss lo miró sutilmente y lo encontró, tomando un trago de agua y sin mirarla en absoluto. Su ojo derecho tembló ante su terquedad. No podía ver que ya no tenía que sentirse culpable por ceder a su pasión ilimitada por ella. Ella se dio la vuelta para quedar tumbada boca abajo en el suelo con su bien formado trasero en el aire frente a él. Seguramente no podría resistirse a esto, ¿verdad? Ella miró hacia atrás y sonrió cuando él finalmente se giró para mirarla. Está bien, ella estaba lista. Llévala ahora, da. ¿Estás bien, Weiss? ¿Tienes dolor de estómago? Que no. Entonces, ¿por qué estás tirado en el suelo de esa manera? Tu aura aún no está agotada, así que no deberías lastimarte. Solo estirándome. Con la cara roja por lo que juraría sobre la tumba sin nombre de su padre fue agotamiento, Weiss estiró su cuerpo e ignoró sus músculos que gritaban en respuesta. Sí, buena idea. Él asintió, me uniría a ti, pero le prometí a Whitley que le enseñaría a disparar. Buena suerte. Ese sí, ella observó hoscamente mientras él se iba sin siquiera mirar atrás. Claramente, ella todavía no había superado esa obstinada cabeza suya. Encontraría una manera de hacerle entender que no había necesidad de sentirse culpable. Bueno, lo habría en el sentido de que la madre se sentiría herida, pero lo entendería, y Weiss estaba seguro de que Jaune podría pasar de figura de padre a figura de hermano tanto para Whitley como para Winter sin muchos problemas. La siguiente cena familiar tuvo lugar unos días después. Weiss estaba pensando en su próximo plan, tal vez algo con una lavadora y estar atascado, eso parecía dar buenos resultados, cuando su madre chocó su cuchara contra su vaso. Tengo que hacer un anuncio, dijo la madre con voz ligera. Ella y Jaune compartieron una mirada antes de continuar. Hice algunas pruebas hace un par de días y acabo de descubrir que estoy embarazada. Alguien nuevo se une a nuestra familia nuevamente. Weiss, que había estado tomando un sorbo de vino, rompió accidentalmente el vaso que tenía en la mano ante el anuncio. Aura la protegió de cualquier herida y todos lo ignoraron cuando ella perdió el control en su excitación. La futura hermana mayor de 2 hijos observó en silencio atónito mientras el resto de la familia celebraba, tanto Winter como Whitley hacían una serie de preguntas a Jaune y su madre y ya hacían planes para malcriar a su nuevo hermanito. Embarazada. Su madre estaba embarazada. Ese fue el último pensamiento que pasó por su mente cuando sus ojos se pusieron en blanco y rápidamente se desmayó.